Ingrid, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en este importante congreso de Derecho de Seguros. Importantísimo también para la Superintendencia agradecer a todas las demás autoridades y demás invitados que acompañan en la discusión sobre un tema tan importante. Para la Superintendencia Financiera es un espacio fundamental en todas esas discusiones, poder proyectar, compartir, de alguna forma poner sobre la mesa las diferentes discusiones que se están dando en materia de cómo avanzamos hacia una nueva normalidad y cómo la industria aseguradora, como un actor fundamental en toda esta reactivación que necesita el mundo y el país en particular, pues se encuentra enfocado. Por eso nuestra presentación la hemos denominado Retos y Oportunidades Regulatorias para el sector asegurador. Es una presentación que busca no solamente desde el ámbito jurídico, sino también desde el ámbito de funcionamiento mismo de la industria, poder pensar un poco y reflexionar acerca de cómo somos capaces de anticiparnos a muchas cosas, cómo somos capaces de a través de diferentes mecanismos, la regulación, la supervisión, las tendencias de industria, convergemos para que Colombia sea un país mucho más beneficiario de esta gran ventaja que es contar con un seguro. Yo creo que básicamente para todos los abogados, pero sobre todo para todos los que participamos en esta industria, es fundamental tratar de dibujar, pensar hacia adelante cómo puede ser un futuro, cómo realmente existen diferentes elementos que están marcando de una manera más fuerte, de una manera mucho más rápida, los cambios en las diferentes industrias. Y yo creo que por eso deberíamos nosotros iniciar haciendo una reflexión fundamental en todo esto. ¿Qué tanto el derecho tiene la capacidad de ir reconociendo e ir anticipándose, y sobre todo en una industria como estas que requiere tener unas reglas y una institucionalidad muy clara y muy fuerte, somos capaces de ir abriendo ese camino y generando el ambiente necesario para que la industria sea lo que el país necesita? Es un entorno cambiante. Yo creo que para todos nosotros no es una novedad ni decir ni pensar que nos enfrentamos a mucha incertidumbre. No es novedoso pensar que necesitamos anticiparnos y tampoco es novedoso pensar que las organizaciones necesitan adaptarse. La gran pregunta es qué tanto estoy preparado y cómo somos capaces, y nosotros desde la función de autoridad, generar un ambiente, un espacio en donde seamos capaces de leer el contexto y seamos capaces de generar las circunstancias sobre las cuales se pueda avanzar en este entendimiento. Creemos nosotros que definitivamente la capacidad de anticipación y la capacidad de liderar la oferta es fundamental en esta industria. Estos 6 factores que aquí enunciamos y que ustedes ven en pantalla, pues básicamente nos ayudan a ir organizando 6 elementos. No es una lista exhaustiva, es una lista sobre la cual creemos que desde la autoridad de supervisión, desde el escenario de regulación más adelante con la presentación que se hará desde la unidad de regulación, en fin, las autoridades somos capaces de ir generando ese entorno para poder consolidar la transformación de esa industria. Ya lo hemos dicho en muchas facetas y es fundamental generar un valor agregado que vaya más allá del seguro, que trasciende la regulación del contrato de seguros, que trasciende la regulación de la industria y que pone al final del día en la necesidad de ponernos en los zapatos de quienes son nuestro objetivo principal. Las personas que toman ese nivel de protección con una industria que tiene unos estándares y que tiene la capacidad de responder cuando corresponde. Entonces, desde esa perspectiva, sí es muy importante liderar. Ya les voy a mostrar un par de datos que nos ayudan a fortalecer este mensaje, porque liderar para nosotros en nuestra expectativa no es simplemente decir lo estoy pensando o estamos avanzando, sino realmente es como se traduce toda esta buena voluntad y esta buena intención en una realidad con una mayor velocidad. Hay un tercer elemento que nos ayuda mucho y es pensar también cómo se desarrolla esa actividad en sí mismo. Yo espero a que me pidan o me ofrezcan un producto, yo espero a que el consumidor financiero haga uso o no haga uso. ¿Cuál es la necesidad de poder ir avanzando en esa relación consumidor financiero y entidad aseguradora? Pues cada vez más escuchamos, por supuesto, de los seguros por demanda, pero ¿qué tanto nosotros en nuestro clausulado, nuestra información que le entregamos, la misma intermediación de seguros es capaz de recoger flexibilidad, de recoger la proporcionalidad, de coger la posibilidad de personalizar los productos y los servicios? Mucho se habla de la tecnología, mucho se habla de la posibilidad de tener estándares particulares en materia de ofrecer productos y servicios, pero creo que la industria necesita no perder de vista la importancia de no deshumanizarnos, y eso es fundamental a la hora de entender este funcionamiento de productos y servicios mucho más flexibles y mucho más centrados en una confianza y en una credibilidad. Y lo uno con el cuarto elemento para nosotros, creo que
en muchas otras industrias, pues tal vez el tema de la sostenibilidad, el tema de la estabilidad, el tema de la fortaleza financiera, no es tan importante como lo es en la industria financiera, y vivimos por muchos años pensando cómo adoptar, y sigue siendo muy importante, por supuesto, cómo adoptar ese estándar de asegurabilidad, de estabilidad de las entidades de fortaleza y capacidad patrimonial. Sin embargo, hoy las personas que demandan esos productos y estos servicios tal vez no encuentran allí un valor agregado. Tal vez en su forma de pensar hoy lo dicen, pues eso es lo mínimo que tienen que tener. Se volvió un poco paisaje pensar, afortunadamente, que tenemos un sector asegurador bastante robusto. Sin embargo, la confianza ahora, el reto es cómo la ganamos de esas personas que toman esos riesgos, que están cubiertos. Porque si ya no es la sostenibilidad, si ya no es la forma de decir soy estable en el tiempo y voy a tener la capacidad financiera de asumir las obligaciones que estamos contratando, sino además tú estás esperando algo más de lo que nosotros debemos darte, una promesa, una oferta de valor adicional, pues allí es un reto muy importante porque como que nos desacomoda. Y si estamos pensando en las áreas legales de la industria aseguradora, pues muy seguramente están pensando en otro tipo de responsabilidad, estarán pensando en cómo yo redacto eso en un contrato, cómo es capaz de alguien indicarme si cumplí o no cumplí. Y allí mi invitación un poco es a salirnos un poco de ese molde y pensar en herramientas, indicadores, algo que nos ayude a que esa oferta de valor realmente genere esa condición de confianza y de credibilidad. Un indicador de solvencia, un indicador de nivel de reservas, pues seguirá siendo muy importante, ni más faltaba. Pero seguramente será también mucho más importante pensar que esa oferta de valor ahora tiene unos indicadores de sentimientos basados en básicamente un comportamiento del consumidor que es fundamental a la hora de tomar la decisión sobre si se asegura o no se asegura y sobre con quién tipo de entidad va a tomar ese seguro. La innovación, pues ya lo hemos dicho, hace parte de toda esta transformación y claro, cuando hablamos del contrato de seguros o cuando hablamos de la regulación de la industria de seguros o de la relación con el consumidor, pues hay diferentes matices. Vamos a ver también unos datos de una encuesta muy interesante que nos ayuda a entender entre todos cómo esta necesidad de innovación, de una comercialización digital, pues requiere seguirse repensando y requiere seguir dando pasos mucho más decididos a la hora de llegar a quienes creemos que necesitan el producto o el servicio y no lo estamos haciendo. Y finalmente, sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Creo que definitivamente esos son de los retos que nosotros como entidad de supervisión esperamos un comportamiento y una actuación mucho más decidida. Quiero de alguna manera iniciar estas cifras mostrándoles a ustedes resultados de una proxy de lo que es una oferta de justicia que tenemos en la Superintendencia Financiera. Cuando uno revisa estas cifras, pues básicamente está midiendo el pulso de qué tanto el consumidor financiero en la acción de protección al consumidor financiero pues se siente incómodo, siente que necesita que haya un tercero técnico que sea capaz de validar la posición entre la industria, entre la compañía y la persona que se encuentra asegurada. Y yo creo que aquí hay tres mensajes que no quiero que nos quedemos solamente con el dato de que es que nos demoramos más en solucionar los problemas, etcétera, sino que es una invitación a nosotros los abogados, a todos los que estamos en esta industria, de pensar que no todo tiene que estar de alguna manera decidido por un juez. Hay cosas que nosotros podemos hacer que nos pueden salir de manera mucho más barata, mucho más eficiente que mantener una tensión discutiendo y definiendo cosas a través de un tercero. La primera cifra es: vemos cómo nosotros las demandas por industria en la delegatura de facultades jurisdiccionales hay una proporción muy importante que sigue siendo constante a lo largo de los últimos 3 años. Esas son cifras del 2018 al 2021, tal vez 4 años, y lo que vemos allí es cómo el número de demandas se mantiene relativamente estable. Tuvimos por diferentes momentos en el resto de industria un pico, pero que luego empieza a converger. En el número de demandas en la industria aseguradora se mantiene relativamente estable. Alguien nos podría decir, como tal vez de pronto lo escuchamos esta mañana, pues es que la industria no presenta tantas quejas. Yo no me quedaría solamente con ese mensaje, porque allí detrás de esto, un consumidor, una persona que sienta incomodidad, es un efecto cada vez más potente de multiplicar una sensación que no nos ayuda ni a inclusión financiera ni a generar bienestar, y eso no nos conviene desde el punto de vista de desarrollo de país. Entonces, una primera reflexión es, ojalá pudiéramos considerar estas cifras, revisarlas y entender un poco que el consumidor sí está demandando una experiencia con mucho mayor valor agregado a la que tradicionalmente un contrato puede llegar a establecer de una manera muy plana y muy objetiva. Lo segundo es
cuando se le presta atención al consumidor financiero, ¿qué tanto ese consumidor financiero es capaz de sentarse en un espacio donde se sienta escuchado, donde se sienta de alguna forma atendido con su entidad financiera? Siéntese, diga usted qué quiere, señor entidad financiera, diga usted, señor consumidor, qué está esperando y lleguemos a una forma anticipada, a un acuerdo, para que esto no se vuelva un litigio, para que esto no se vuelva un proceso en donde hay términos y hay unas formalidades. Y eso se hace en la superintendencia financiera. Y yo llamo la atención, cómo la industria ha venido en general mostrando unas cifras bastante positivas y estamos cambiando esa cultura de decir, a veces es mucho mejor tratar de satisfacer adecuadamente en la medida en que se pueda las intenciones y la expectativa de un consumidor financiero, porque tal vez lo que demanda no todo está medido en plata. Está medido tal vez en una respuesta mucho más rápida, está medida tal vez en una inclusión adicional, en fin. Si ustedes revisan las cifras que están allí proyectadas, pues van a encontrar cómo en general la industria desde el 2018 ha ido mermando esa tensión. Cada vez son más los números que de alguna manera se terminan a través de una conciliación, de un desistimiento, de una transacción. Y si entramos al número de cuántas personas al final del día, o las decisiones, mejor cómo se resuelven, si a favor del consumidor o a favor de la entidad, pues vamos a encontrar que está muy repartido, un 50% más o menos, 49, 48, pero es relativamente estable. Sin embargo, me llama mucho la atención para la industria aseguradora que desde el año 2018 a hoy, y tengo que decirlo también al mundo de los abogados, se volvió cada vez más litigioso. Nosotros como superintendencia no nos había tocado ir a presentar denuncias disciplinarias a ninguna otra autoridad sobre el comportamiento de los abogados. Nos ha pasado en algunos abogados, no todos por supuesto, pero en algunos abogados que representan intereses de la industria aseguradora. Entonces, si eso pasa ante el supervisor que tiene el conocimiento técnico, que entiende, pues yo no quisiera ni siquiera pensar lo que eso está pasando en algún otro comportamiento frente al consumidor financiero. Entonces, fíjense cómo mi invitación en este dato es, pues todos queremos innovar y todos queremos poner al consumidor financiero y hablamos de desarrollos de productos, etcétera. Pero si este tipo de comportamientos cada vez son menos el número, pues yo creo que podemos avanzar de una manera mucho más decidida, sobre todo en un entorno mucho más seguro. La tercera cifra también nos llama mucho la atención porque no es ni bueno ni malo, un proceso puede demorarse más, puede demorarse menos, alguien nos dirá, no, es que eso es muy técnico, superintendente, y por eso los procesos se demandan más. Pero lo que nosotros vemos es un señor que está detrás con una necesidad de que le reconozcan un siniestro, que le paguen una indemnización o que le aclaren un punto particular sobre si puede o no puede hacer algún tipo de solicitud. Mientras en la industria financiera cada vez los días en que se demoran promedio para terminar los procesos va disminuyendo y estamos siendo mucho más eficientes, fíjense cómo en la industria aseguradora no lo es tanto. Por alguna razón, que es la invitación a la que estoy yo ya trayendo acá esta discusión, es necesitamos entender detrás de todo esto. Todo el mundo habla de los datos, la importancia es sacarle punta a los datos, el nuevo oro son los datos, pues aquí hay datos. Pero son datos no para quedarnos con el lado en decir es que yo tengo el menor número de quejas o es que yo me demoro menos, no. La invitación nuestra es a pensar que detrás de cada demanda de estas hay un desgaste del Estado tratando de solucionar una contienda que no necesariamente siempre es justificable, que se hubiera podido anticipar, que se hubiera podido solucionar simplemente haciendo cosas mucho más sencillas. Nuestro rol, el rol de la regulación, el rol del derecho, tiene que también que incorporar básicamente estos elementos que están allí plasmados. La segunda consideración, y yo creo que sobre esto es otro mensaje de expectativas hacia adelante, cómo todo se vuelve una oportunidad y todos son retos porque nos desacomoda, nos lleva a la necesidad de tener que cambiar nuestras aproximaciones, le pasa todo el tiempo al supervisor, le pasa todo el tiempo al regulador, pues por supuesto ustedes también que tienen que hacer el día a día con los consumidores financieros. Pero definitivamente hay una tendencia que sí se viene consolidando en la mentalidad, en la conciencia de cada uno de los agentes en la industria. Nosotros lanzamos permanentemente desde el 2018, la última fue en el año 2021, este año, tratando de entender cómo nos da de alguna manera la innovación dentro de las diferentes industrias. De 177 entidades consultadas, el 25% recaen o lo respondieron las compañías de seguros. ¿Y qué es lo trascendental de todo esto? Que ya empezamos a ver estrategias muy bien definidas. Vamos madurando en ese proceso de innovación como lo estamos viendo allí de manera muy particular. Este es un insumo que también nos invita a todos nosotros a pensar como la regulación.
cómo los contratos, cómo la formalidad, el rigor que el derecho en algunas ocasiones nos exige, y sobre todo en este tipo de industrias, pues nos va a obligar a mover esa frontera de una manera o de un entendimiento totalmente diferente al tradicional. En ese estado de innovación, pues yo creo que también es fundamental entender que hay unas industrias que van más rápido que otras. Y lo estamos viendo en momentos pre-COVID, lo vimos durante el COVID y lo seguimos viendo ahora que llegamos a iniciar un nuevo proceso de normalidad. Estas dos cifras o estos dos datos, mejor estas dos gráficas, lo que nos están mostrando un poco cómo la industria en comparación con las demás industrias del sector financiero avanzan más o avanzan a una menor velocidad, pero cómo se están comparando, porque es fundamental entender esto. Muchas veces en las evaluaciones, por ejemplo, el EFSAP nos decía, no, es que la industria aseguradora nos mencionó de una manera muy importante, superintendente, que para avanzar en inclusión financiera era tremendamente relevante que tuviéramos una mayor inclusión financiera. Pero yo veo, superintendente, sus datos de inclusión financiera los últimos 2 años y creo que está dado para que la industria aseguradora avance rápidamente, por innovación, por muchas cosas. Y yo pienso exactamente lo mismo, le decía al evaluador. Cuando yo veo estas cifras, yo digo, es cierto, tenemos una estrategia, queremos una velocidad, pero a veces nos gusta más mirar el pasto del vecino porque yo como que lo veo más verde que el mío y entonces si el de él no está, yo espero y yo creo que necesitamos un poco más de avanzar en esa velocidad porque las cifras nos lo están presentando. En el mundo 3, un mundo en desarrollo, pues ahí vivimos de hace 3 años y qué bueno que la industria esté allí. La gran pregunta es cuánto tiempo resulta ser sostenible vivir en ese mundo 3 de desarrollo que lo calificamos nosotros en nuestra encuesta. ¿Cuándo vamos a pasar al mundo 4 y por qué no pasar al mundo 5 en donde estamos en una estrategia y una implementación mucho más avanzada de innovación? ¿En dónde innovar, superintendente? Por eso usted siempre nos habla en estas discusiones que la innovación está marcando muchos parámetros y estoy convencido que es la forma en que un país como el nuestro, con tantas potencialidades, con una industria fuerte como la que estamos viendo, pues puede avanzar. Hay grandes necesidades de inclusión y de desarrollo de productos financieros. ¿Para quién o cómo innovar? Y aquí tengo que reconocer algo que en esto sí tiene una gran ventaja frente a las demás industrias financieras. Cuando yo reviso qué es lo que está haciendo antes de COVID o después de COVID según esta encuesta, la industria financiera, y reviso lo que está haciendo el sector asegurador, pues me llama potentemente la atención y nos da mucha fuerza y mucha esperanza pensar que básicamente ustedes en su estrategia lo están enfocando en donde se debe enfocar. Fíjense cómo en profundizar el uso de canales digitales ahora está presente luego de lo que sucedió en la pandemia. El 90% de los encuestados está respondiendo que ese es su foco de desarrollo y eso es muy potente, no está pasando lo propio en todas las industrias. Entonces creo que hay una estrategia que parece ser que tiene claridad, que queremos un poco más de velocidad, pero tiene la fortaleza de estar muy enfocada específicamente en lo que resulta ser determinante a la hora de esta innovación. Lo segundo básicamente es pensar un poco en productos y servicios. Fíjate cómo el 75-79% está moviéndose un poco a pensar en la industria aseguradora, mucho más incluso de lo que se venía antes de la pandemia, en que ese es un camino en el que hay que avanzar. Entonces, clarísima la necesidad de innovar, clarísima la necesidad de hacia dónde me muevo y cómo innovar y en qué sectores, pero vuelve y juega la gran pregunta y es ¿en dónde la regulación, en dónde el derecho, en dónde los contratos dan el espacio para que este tipo de circunstancias estén avanzando? Seguramente la reticencia seguirá siendo tema de discusión en las altas cortes, nadie va a discutir que no. Pero ¿será que un consumidor financiero necesita avanzar en que alguien le explique qué significa ese concepto, la mala intención? ¿O será que uno puede tener un lenguaje mucho más sencillo y ahí en adelante uno poder desarrollar más cosas que ya estamos viendo? Pero yo creo que la necesidad de este país en aseguramiento debería jalonar, por lo menos en productos masivos, a tener un lenguaje y unos productos muchísimo más simples como los que ya hemos identificado y se empiezan a revisar. Por supuesto, un tercer mensaje es, si usted quiere innovación, superintendente, pues vamos a tener que asumir un entorno de otros riesgos. Y es verdad, y está pasando en diferentes segmentos en la industria. Factores operativos, y yo no me quiero quedar solamente pidiendo o pensando, claro, las personas ya no están en las oficinas, ya podemos contratar servicios sin estar en las oficinas, hay muchas cosas que yo puedo hacer en algún tipo de semipresencialidad y eso me daría unos riesgos naturales, cómo regreso, cuándo regreso, qué esquema operativo tengo, en fin, y allá seguramente seguiremos avanzando, pero sobre todo en temas de ciberseguridad. Y ciberseguridad para nosotros, y lo hemos dicho en otros escenarios, pues tiene dos caras, cómo la industria misma se protege, y también cómo la industria amplía una oferta o para riesgos físicos o para riesgos de transición, no en un mundo sofisticado, no en un mundo desarrollado o en un mundo complejo.
Qué bueno que los inmuebles que están a través financiados a través de un contrato hipotecario pues tengan estas coberturas, pero no es esa solamente la necesidad que tiene este país. Los riesgos de inundación en nuestro país son bastante grandes, también lo hemos discutido. ¿Qué tanto somos capaces de combinar ciberseguridad? ¿Qué tanto somos capaces de combinar sostenibilidad? Porque el gran reto de todo esto es, nosotros en algunas cosas hemos pensado que la materialización de los riesgos que yo aseguro son individuales. Lo que nos ha mostrado la pandemia y nos sigue mostrando es que ahora los riesgos no solamente son muy diferentes a los tradicionales, a los financieros, sino es que además pueden materializarse todos simultáneamente. Y entonces allí, ¿cómo funcionamos nosotros? ¿Qué perspectiva de producto o de servicios estamos nosotros desarrollando? Aquí claramente también las encuestas nos muestran cómo existe esa percepción, existe esa claridad, pero sí necesitamos que ese pilar avance en implementación en riesgos operativos y cibernéticos de manera muy importante. Y cuarta expectativa, el mundo lo está viendo y con mayor velocidad vuelve y juega, sostenibilidad ya desde el entorno de cambio climático, riesgos y otras circunstancias. Entonces, es un compromiso de todos y para todos, perfecto, y eso cómo lo digerimos, eso cómo lo volvemos realmente una estrategia o cómo incluso yo lo incorporo al interior de una organización. Cualquiera que sea esa organización va a necesitar sí o sí pensar en efectos de mitigación del clima. ¿Quiénes son los profesionales de los riesgos? ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de poder a todos, de alguna forma, enseñarnos, desarrollar metodologías, en fin, que nos ayude a que esto realmente se pueda mitigar? La industria aseguradora tiene aquí un rol fundamental. Y entonces, ¿será que a los abogados y a la regulación nos tocó volvernos y aprender cómo se mide el cambio climático? ¿Cuántos son 2 grados? ¿Cuántos son 3 grados? ¿Qué es una industria verde? ¿Qué no es una industria verde? Pues yo creo que sí. Y es el reto que tenemos todos, de alguna manera, para garantizar una gobernanza, para garantizar una buena estrategia, los miembros de las juntas directivas, en fin. Las métricas y las metas son fundamentales que todos creemos es el lenguaje común. Porque si no, fíjense cómo los productos más simples y los más sencillos logran tener una muy buena penetración, una muy buena capilaridad, y los otros que no lo son tanto, pues empiezan a tener un rezago. Entonces, si tenemos una idea y un propósito de avanzar en unos retos que nos ayuden a más inclusión y mejor inclusión financiera, pues esto nos conviene a todos en tener un escenario mucho más común. La gobernanza, y yo creo que aquí también sobre datos la superintendencia es importante poder apalancar sus mensajes. El 65% de las entidades que nos responden otra encuesta que hicimos también este año de trabajo con la industria vigilada es qué tanto los temas ambientales están presentes o no en su gestión, qué tanto son relevantes en la representación legal, en la junta directiva. Y muy seguramente todos estamos acostumbrados a que nos lean un informe de responsabilidad social y creemos que eso resulta ser un elemento fundamental. Pues tal vez ya no. Tal vez escuchar el reporte de cómo la fundación de la entidad X o Y logra en impactar socialmente un área de influencia particular, pues es un buen paso, ni más faltaba. Pero resulta que es que ya no es suficiente. Entonces, desde esa perspectiva, estos datos acá para las diferentes industrias, y la dejo, por supuesto, a disposición de todos ustedes para que lo puedan consultar de una manera más detallada, sí nos invita a una reflexión. Todos los que son secretarios de juntas directivas, todos los que hacen actas, todos los que preparan de alguna forma estrategia, porque la estrategia también se vuelve multidisciplinaria, pues es fundamental generar sensibilidad. Y no es por estar de moda, es porque definitivamente si nosotros no hacemos algo, el costo de esa inactividad cada vez es más costoso e incluso algunos expertos se atreven a decir que puede ser irreversible. Entonces realmente la expectativa del supervisor no es por estar, como lo están haciendo todos los supervisores en el mundo, mandando un mensaje de que este es un elemento fundamental en la discusión, sino que realmente estamos convencidos, y es una expectativa clara para que la industria lo entienda, que hacia allá en gobernanza nos vamos a tener que mover. En estrategia, imagínense un modelo de supervisión basado en riesgos sin que reconozca una estrategia o entienda una estrategia. Muy difícil. Muy difícil que ustedes administren una entidad en donde la estrategia de alguna forma o no se articula o no se habla o no incorpora algunos elementos. Cifras también allí muy importantes en donde algunos identifican riesgos, algunos otros identifican oportunidades, pero principalmente la conciencia de que la materialización de estos riesgos sí va a tener un impacto financiero. Para nosotros es clarísimo. Si no gestionamos adecuadamente los riesgos de cambio climático, existen canales directos
de vulnerabilidad para el sistema financiero. Y si nuestra tarea es velar por la estabilidad del sistema financiero y anticiparnos a todos los riesgos emergentes que puedan afectar esa estabilidad, claramente ya los ejercicios nos están mostrando cómo el sistema financiero colombiano, al igual que está sucediendo a nivel internacional, sí hay canales claros y directos que tienen una gran materialidad y la potencialidad de causar crisis financieras. Entonces hay que anticiparse y hay que velar entonces porque en esa estrategia, en el mediano, corto y largo plazo, sea capaz de recoger estos elementos. Los riesgos hay que medirlos, es más complejo, es más difícil, sobre todo si hablamos en este tipo de circunstancias. Riesgos climáticos, la medición, qué tanto se mide, qué tanto se incorpora. Para nosotros es fundamental que esto en el análisis esté incluido. Puede resultar extraño que un superintendente, que un visitador, que un director de superintendencia haga estas preguntas, pero va a ser cada vez más recurrente y más común decir no solamente qué productos se está ofreciendo, sino cómo los está construyendo, qué consideraciones está teniendo usted en cuanto al impacto de su huella de carbono, en fin, y también pedirle cómo su estrategia, cómo sus números le están permitiendo hacer una buena gestión. A todos cuando pequeños nos decían lo que no se mide no se gestiona y somos convencidos de esto. Entonces, análisis prospectivos fundamentales. Poder tener mayor acceso a información va a ser fundamental para nosotros en conjunto con el Ministerio de Hacienda y con el Banco de la República. Estamos trabajando fuertemente para asegurar no solamente una taxonomía verde para Colombia, sino para también tener indicadores, métricas y una información que nos ayude a gestionar adecuadamente todas estas posibilidades de riesgo. Entonces, definitivamente, medir, divulgar es fundamental en todo este análisis. Seguramente van a ser más recurrentes los pronunciamientos en donde un supervisor anuncie cómo está la industria, en dónde se está moviendo, en qué segmentos se tiene una expectativa de que avance más rápido, como lo hemos hecho en otros escenarios. Entonces, frente a cambio climático, como un cuarto mensaje, yo creo que es fundamental en todo este mundo del derecho de seguros. Finalmente, creo que le corresponde a la superintendencia también enviar finalmente un mensaje basado en esa nueva cultura de aseguramiento. No es fácil, insisto, nos hemos movido mucho por pronunciamientos jurisprudenciales de procesos que toman años y años y que al final una máxima instancia judicial toma una decisión. Y ese ha sido un camino que hemos recorrido y hemos llegado a ciertos puertos seguros gracias a esas definiciones. La invitación nuestra es, ¿y qué tal si nosotros nos ahorramos un camino de 20, 30 años a tomar una decisión? ¿Qué tal si nosotros tenemos en consideración mejorar experiencias del consumidor financiero? Tal vez no haciéndolos diligenciar formatos tan grandes y tan grandes y tan grandes que porque supuestamente el SARLAF lo está pidiendo. ¿Por qué no nos retamos nosotros a pensar un poco en que el aseguramiento genera valor desde el día cero en que yo adquiero el producto o el servicio? No en el momento triste en que tengo que materializar un siniestro y reclamar algo ante alguien que no tengo muy claro. ¿Qué pasa si nosotros somos capaces de anticiparnos en lenguaje? Y los abogados ayudamos, y la regulación y nosotros como supervisores generamos entorno para que esto se dé. Si todos nosotros fortalecemos esas capacidades, si todos nosotros somos de alguna manera potentes en enviar estos mensajes en que estamos ante una realidad nueva, la superintendencia va a hacer absolutamente todo lo que está a su alcance para que cada vez tengamos un mejor y un mayor indicador de profundización en términos de seguros. Lo que nos toque hacer, lo vamos a hacer. Más tecnología, vamos a probar cosas, movamos la frontera, pero también es necesario que esto sea una alianza en donde no solamente el sector público se mueve, sino también la industria, como estoy seguro que ustedes tienen conciencia, tienen la capacidad y también tienen la disposición. ¿Qué necesitamos? Organizarnos y liderar rápidamente una transformación que nos ayude a esa cultura de aseguramiento, porque los beneficios claramente son para todos los colombianos. Muchas gracias a ustedes por su atención y espero que haya sido de interés estos 4 mensajes de expectativas de lo que hacia adelante. El derecho de seguros va a tener que enfrentarse, la industria aseguradora va a tener que enfrentarse y el país en general va a tener que enfrentarse. Gracias por su atención.